Señor, Padre fiel, que alzas la aurora sobre nuestras casas y haces que el pan llegue a la mesa, te doy gracias. Siento la luz del amanecer filtrándose por la ventana como una promesa tibia. Respiro el olor del pan todavía caliente y presento mi día en tus manos. No vengo con palabra vana ni con rostro de orgullo. Vengo con la ropa de la honestidad, con las manos manchadas de trabajo y con el corazón desnudo de mis miedos. Reconozco tu grandeza y al mismo tiempo mi pequeñez. Tú eres la fuente y yo soy sediento. Tú eres el ancla y yo soy barca que a veces olvida su rumbo. Gracias por sostenerme hasta aquí. Confieso, Señor, que hay rincones en mí donde la cizaña ha crecido, pensamientos que me alejan de tu paz, deseos que me hacen olvidar al prójimo, palabras dichas por impulso que hirieron más de lo que edificaron. Perdóname por las veces que elegí la comodidad antes que la verdad, la indiferencia antes que el servicio. Repara lo que rompí con mi prisa y mi egoísmo. Quiebra en mí todo orgullo que me impida pedir perdón. Renueva mi interior, hazme hueco para tu gracia, que mi mano se abra para dar y mi boca para bendecir. Recuerdo en esta mañana a aquellos hombres y mujeres que miraron a tu rostro en tiempos difíciles y siguieron adelante con fe. Me acuerdo de David, cuya mirada volvió a ti aun cuando la noche parecía más oscura. Dame un corazón que se vuelva a ti con sinceridad cuando flaquee. Me acuerdo de José, que sostuvo paciencia y perdón en medio de traición. Enséñame a no guardar rencor, sino a dejar que tu justicia sana y transforme los resentimientos. Pienso en Daniel, que mantuvo su fe pese a la presión. Fortaléceme para mantener la integridad cuando el mundo empuje hacia lo fácil. Recuerdo a Ruth por su fidelidad y a Esther por su valentía. Que mi vida refleje lealtad y coraje cuando se me pida interceder por otros. Y como Pedro, que falló, pero que fue restaurado, muéstrame cómo levantarme con humildad cuando caiga. Señor, intercedo ahora por mi casa, por quienes comparten techo conmigo y por quienes están lejos de él. Protégelos en sus salidas y retornos, guarda sus cuerpos y sus espíritus. Bendice a quienes no tienen hogar en este momento. Dales refugio, abre puertas, mueve corazones que puedan acoger. Te pido por los niños en nuestras familias, protégelos de peligros que no nombre, cúbrelos con ternura, siembra en ellos la semilla de la bondad. Por los ancianos te suplico paciencia y cuidado, que no sean abandonados al olvido, sino honrados con tiempo y compañía. Dame, Señor, ojos para ver a quien sufre en silencio y manos dispuestas a acercarse. Te traigo también a quienes hoy enfrentan la enfermedad. No pido fórmulas vacías, pido tu presencia. Que sea medicina para la mente, consuelo para la familia, fortaleza para los que cuidan. Si la sanidad física venga, la recibiré con gratitud. Si el alivio es distinto, que nunca falte tu paz. Pon sabiduría en las manos de quienes atienden, médicos, enfermeros, cuidadores, y calma en los corazones angustiados. Acompaña a los que están en hospitales, a los que luchan en hogares y a los que miran al futuro con temblor. Sé su refugio. Padre, tú conoces la economía de nuestras vidas, los trabajos que sostienen el pan y los empleos que faltan. Te pido por los que hoy madrugan sin certeza de sustento, por los que han perdido su empleo y por los que cargan deudas que les quitan el sueño. Abre puertas donde hay portones cerrados. Haz que surjan oportunidades dignas de trabajo, que permitan alimentar y educar con dignidad. Danos creatividad para sostener nuestros hogares y sensibilidad para compartir con quien necesita.
Líbranos de la avaricia y enséñanos la justicia en el trato con los demás. No olvido, Señor, a los migrantes que llevan en la ropa y en la piel historias de dolor y esperanza, a los desplazados que huyeron del peligro y ahora buscan un lugar donde echar raíces. Cuida sus pasos, provee acompañamiento, que encuentren manos amigas que no pregunten por papeles primero, sino por la dignidad. Haz que nuestras comunidades sean hospital y no muralla. Que nosotros aprendamos a recibir, a escuchar y a atender la mesa incluso cuando nuestras mesas sean modestas. Clamo por los que sufren violencia y por los que han sido víctimas de abuso. Cubre sus heridas con ternura y justicia. No permitas que queden invisibles o que sus voces se apaguen. Levanta personas que actúen con valentía para proteger, que trabajen por leyes justas y por procesos que dignifiquen y restauren. Guía a los que administran justicia con integridad. Fragua en ellos un deseo de servir al bien común, no al interés propio. Intercedo por nuestra comunidad y por la iglesia donde me encuentro. Que no sea un recinto solo de palabras, sino de manos que se mueven en servicio. Que los que pastorean y guían lo hagan con humildad, no con afán de poder. Que los que enseñan lo hagan con ternura, no solo con celo doctrinal. Revienta en nosotros cualquier tentación de exclusión. Siembra una cultura de acogida. Haz que nuestras ofrendas no sean de apariencia, sino de corazón, que nuestras liturgias despierten compasión y que nuestras acciones transformen vecindarios. Señor, te pido por los líderes de nuestra sociedad, por quienes toman decisiones que afectan vidas. Concédeles sabiduría y temor de ti. Muéstrales el rostro de quienes están en la periferia de sus políticas. Que gobiernen pensando en el más débil, que sus políticas reflejen misericordia y no únicamente cálculo. Libéranos de la corrupción y de la injusticia que aplasta a los humildes. Guía a quienes tienen poder para que lo ejerzan como servicio y no como privilegio. En mi propio corazón hay proyectos y planes que acaricio con esperanza y con temor. Pongo frente a ti mis deseos. Si están alineados con tu voluntad, bendícelos. Si son fruto de vanidad o temor, desazáralos y redirige mi anhelo hacia lo que edifique. Te entrego mis planes laborales, mis decisiones familiares, mis pasos en la comunidad. No llevo mapas exactos, solo manos abiertas. Toma el timón y corrige mi rumbo. Enséñame a orar con sabiduría cuando no sé qué pedir, a confiar cuando no entiendo y a obedecer cuando me pides dar un paso difícil. Dame, Padre, un corazón que ame la justicia y actúe con misericordia, que no me contente con orar desde el sillón y mirar al otro con pena, que mi fe se traduzca en visitas, en llamadas, en pan compartido. Hazme sensible a pequeñas oportunidades, una tarde para escuchar al anciano solo, un gesto para ayudar al vecino que carga bolsas, una mano para sostener al que cae. Enséñame a reconocer las necesidades no como estadísticas, sino como rostros que merecen dignidad. Te suplico por la paz entre hermanos. Hay heridas en comunidades y en familias que duelen en silencio. Rencores no hablados, palabras que se guardan como piedras. Dame valor para acercarme y pedir perdón, y para ofrecer perdón cuando se me pida. Mándame palabras que curen y no que dividan, que mi presencia sea puente más que muro. Renueva los lazos rotos con paciencia y humildad. Señor, veo ante mí una puerta cerrada que deseo abrir. Temor a hablar, miedo a fracasar, vergüenza de mi pasado. Tócame donde más temo, conviértelo en valentía para tomar iniciativas que honren tu nombre. No me pidas perfección, sino disponibilidad. Usa mis manos imperfectas para tus propósitos perfectos.
Si debo esperar, dame paciencia. Si debo actuar, dame fuerza. Que mi fe no sea teoría, sino paso. Recuerdo la imagen del pan partido. Que mi mesa sea un lugar de convite, no de exclusión. Que el pan que recibo me transforme en ofrenda para el otro. Haz que la comunidad que me rodea aprenda a partir su pan con generosidad. Que los que están cerca de mí sientan que en mi casa hay lugar para el cansado y el extranjero. Enséñame a practicar la hospitalidad aun cuando me cueste, porque en cada rostro del necesitado tú te presentas. En este tramo de la mañana te confieso mis temores por el futuro, la incertidumbre que traen los cambios, la fragilidad de las relaciones, la economía cambiante. No me dejes a la deriva. Siembra en mí ancla que no dependa de circunstancias, que mi confianza no sea ciega, sino fundada en tu fidelidad. Hazme recordar las veces en que me has sostenido y recobrar ánimo en la memoria de tu fidelidad. Padre, te pido por los jóvenes, por sus dudas, por sus búsquedas y por sus caídas. No los desampares en las noches en que el ansia y la confusión ocupan su mente. Pon mentores que hablen con verdad y ternura. Abre puertas de formación y trabajo que permitan crecer con dignidad. Por los ancianos, repito, te pido compañía y respeto, que la soledad no sea su condena. Bendice a los que hoy sirven sin ser vistos, trabajadores domésticos, jornaleros, enfermeros, maestros en aulas sencillas, voluntarios que limpian y recogen, los que hacen el trabajo de fondo. Que su esfuerzo no sea invisible para ti y para nosotros. Dales remuneración justa, oportunidades de descanso y reconocimiento. Enséñame a valorar y a agradecer con palabras y acciones. Te suplico también por la creación que nos rodea, la tierra que produce, el agua que nos sacia. Enséñanos a cuidar lo que nos diste, a no desgastar la tierra por codicia. Que nuestras decisiones cotidianas reflejen responsabilidad, no como carga moral impuesta, sino como gratitud activa por tu don. Dame una sensibilidad práctica, reciclar, ahorrar, plantar, preservar fuentes de agua, enseñar a los que vienen detrás. Señor, hay hermanos y hermanas en prisiones del alma, adicciones, compulsiones, pensamientos que los dominan. Libéralos con tu amor que rescata. Pon manos que acompañen, programas que restauren y comunidades que no los estigmaticen, sino que los reciban con esperanza. No permitas que la culpa los hunda, que la gracia sea puente hacia la recuperación. En el silencio de mi interior te entrego ahora mi familia, los nombres que amo y los rostros que duelen. Protégelos de peligros visibles e invisibles. Bendice a mis hijos con sabiduría. Cuida a mi pareja con ternura. Sana lo que está fracturado entre nosotros. Dame paciencia en la educación y firmeza en el amor. Que nuestro hogar sea escuela de perdón, de palabra verdadera y de risas compartidas. No dejo de pedir por sabiduría, la que orienta decisiones pequeñas y las que cambian destinos. Dame discernimiento para elegir caminos que acerquen a la justicia y al bien. Evita que mi mente se embale en teorías que me alejen del prójimo. Dame capacidad de escuchar y de aprender. Coloca en mi boca palabras que edifiquen y no que destruyan. Siento ahora el peso de la ansiedad que a veces me visita. Te lo confieso sin adornos. La noche me roba el sueño, la mañana me encuentra inquieto. Calma mi espíritu como calmas la tempestad. Recuérdame que no soy dueño de todo y que tu cuidado es suficiente. Enséñame a confiar cuando las fuerzas flaquean y a descansar en tu presencia cuando no encuentro alivio. Señor, me acerco con manos vacías y con un corazón que te entrega lo que de mí depende.
Te doy mis tareas de hoy, los nombres que debo llamar, los asuntos que debo resolver, las conversaciones que he de sostener. Bendícelos y haz que en cada encuentro tu luz brille por medio mío. Que mi día sea instrumento de paz, de justicia y de misericordia. Si mi agenda se llena de ruido, silencia lo superfluo. Si se presenta oportunidad de hacer el bien, dame velocidad para actuar. En este momento me detengo, Señor, y pongo todo en tu mesa, mis miedos, mis planes, mis deseos y mis renuncias. Quiero entregarlo todo sin retener nada que me atee a la ilusión de control. Si algo debo soltar, dame manos para soltarlo. Si algo debo aferrar, que sea tu verdad y tu voluntad. Confío que, aunque no vea el mapa completo, tu mano guía el camino. Mantén mi mirada en la luz que surge cada mañana, como una promesa renovada. Antes de seguir, te pido por quienes no pueden orar con palabras, los que están demasiado débiles, los que han perdido la voz, los que no saben cómo clamar. Interven por ellos, Señor, que tu Espíritu les haga compañía, que tu presencia sustituya nuestras palabras insuficientes. Que nosotros, como iglesia y como vecinos, aprendamos a hacer oración encarnada para los que no pueden hablar. Tómame ahora por un instante en tu silencio. Que mi respiración sea acto de entrega, que cada latido confirme mi dependencia. Haz de este día un territorio donde tu reino sea sembrado en pequeños gestos. Una sonrisa, una ayuda concreta, una llamada a quien espera una voz amiga. Muéstrame dónde plantar semillas y dame manos para regarlas. Que al cierre del día pueda mirar atrás y ver señales de que tú has pasado por mi jornada. Sigo trayendo delante de ti situaciones que el rostro humano no siempre revela. Familias partidas por la migración, jóvenes que sucumben a la desesperanza, mercados que excluyen a los más pobres, hospitales sin suficientes recursos. No me pides soluciones grandilocuentes, sino corazones dispuestos a actuar en lo que esté a nuestro alcance. Haznos colaboradores de tu obra. Moviliza a quienes pueden abrir manos y puertas. Despierta la creatividad de comunidades para sostenerse mutuamente. Padre, en este momento me siento tentado a cargar con la angustia de todos. Reconoces mi límite. Enséñame a orar con humildad, a acompañar sin absorber, a amar sin poseer. Dame la sabiduría de discernir cuándo intervenir y cuándo sostener en oración. Que mi empatía no me desgaste, sino que me transforme en instrumento sano y eficaz de tu paz. Te confieso, con honestidad, mis pequeñas vanidades. Cuando busco aprobación, cuando me alegro más por la apariencia que por la obra, cuando valoro más el reconocimiento humano que tu llamado. Purifícame, Señor. Enséñame a mirar en secreto, a actuar desde el anonimato por amor a ti. Que el aplauso humano no se convierta en mi norte. Mientras camino por esto, recuerdo otra vez la imagen del amanecer, esa luz que poco a poco disuelve la oscuridad. Que así sea conmigo y con muchos que hoy sienten su noche larga. No por mi mérito, sino por tu misericordia. Permite que la claridad avance en sus vidas, que surjan oportunidades, reconciliaciones y restauración. Haz que la mesa de algunos se vuelva abundante y que la mano que da no se canse. Ahora, Señor, me dispongo a entregarte con mayor transparencia lo que más me pesa. Confío que tu oído escucha los susurros del alma y que tu mano sostiene lo que yo no puedo sostener. En este acto íntimo te pido que no apartes tu rostro de nosotros, que tu presencia sea camino y refugio. Quiero seguir, en la práctica, tu mandato de amar al prójimo como a mí mismo. Muéstrame el primer paso. Muéstrame el primer paso, Señor, y dame el valor de darlo aun cuando las rodillas tiemblen.
No permitas que la incertidumbre me convierta en espectador. Conviérteme en siervo dispuesto, aun cuando lo que se pida supere mis fuerzas. Si me llamas a cruzar una puerta difícil, sostén mi mano. Si me llamas a permanecer en el lugar donde nada parece cambiar, haz que mi fidelidad cuente y que en mi constancia se revele tu obra. Padre, te pido por la familia que llevo en el corazón, por los padres que luchan para dar pan y cariño, por los hijos que buscan sentido en caminos torcidos, por los matrimonios frágiles que claman por escucha y perdón. Danos palabra suave donde haya aspereza, paciencia donde hay prisa, y humildad para pedir perdón cuando hemos herido. Renueva las promesas rotas con ternura. Enséñanos a reconstruir con manos recias y con espíritu contrito. Que la casa donde habita tu nombre sea refugio antes que teatro, enseñanza antes que juicio. Señor, te traigo a los ancianos de nuestra comunidad, los que guardan historias y silencios, los que a veces se sienten olvidados. Haz que nuestras manos vuelvan a ser puente. Visítalos con tu consuelo, alivia sus dolores y dame la sensibilidad para acompañar su ocaso con dignidad. No los arrojes al olvido, recuérdanos que su vida es testimonio y que su fe merece honor. Abro ahora mi corazón por los que viven en prisiones del alma, la ansiedad que paraliza, la depresión que oscurece, la culpa que no cesa. Señor, tú que conoces nuestras entrañas, derrama tu misericordia sobre esas cárceles interiores. Rompe las cadenas que atan la esperanza, envía manos que sean compañía y palabras que devuelvan horizonte. Que nadie sea condenado sin consuelo, que tu espíritu sea abogado y sanador donde la ley humana no llega. Te pido por los que trabajan con sudor en los campos, en los talleres, en los comercios. Bendice su esfuerzo, justifica su lucha y protégelos de la explotación. Haz que la dignidad humana sea respetada y que la comunidad se levante para sostener a quienes flaquean. Que nuestras orejas se abran a la historia de los que callan y que nuestras manos se vuelvan puente entre la necesidad y la abundancia. Padre, interven por los que no esperan ayuda, por quienes se han acostumbrado a la escasez hasta creer que la caridad les humilla, por los que temen pedir y por los humillados por orgullo ajeno. Enséñanos a ofrecer con discreción y con amor, sin buscar crédito, sino buscando restauración. Que el dar sea acto de dignificar y no de compasión paternalista. Que aprendamos a sembrar autonomía donde hoy solo florece dependencia. Señor de la verdad, ilumina a quienes toman decisiones en nuestra comunidad, a los ancianos que dirigen reuniones, a los maestros que forman mentes, a los que cuidan a los enfermos. Dales visión justa, corazones compasivos y manos firmes. Líbralos de la tentación del favor propio y del juicio apresurado. Que en cada decisión prime el bien común y la verdad, que se despliegue la justicia como signo de tu reino. Confieso, Padre, mis fallas en el trato con mis vecinos, la palabra inapropiada que dejé escapar, la indiferencia ante la aflicción ajena, el silencio cómplice frente a la injusticia. Repréndeme con amor, no me abandones a mi dureza. Haz que mi arrepentimiento sea genuino y se traduzca en reparación. Enséñame a ser puente donde haya abismo, medio de reconciliación donde reina la división. Suplico por los jóvenes que han perdido la brújula. Dales mentores sabios, dales oportunidades reales y protégelos de las redes de la desesperanza. Que encuentren en tu rostro una salida más noble que la muerte de los sueños. Que la comunidad se convierta en sembradora de pocos gestos constantes, más que en dispensadora de discursos ocasionales. Dios de los hospitales, acércate a quienes yacen enfermos.
Cura según tu misericordia, da consuelo donde la medicina llega limitada, y acompaña a los que velan con insomnio y temor. Que el personal que los atiende no esté solo en su desgaste. Multiplica manos, renueva fuerzas y dígnate usar a muchos para que ninguno se sienta sin apoyo. Bendice los corazones que se entregan a cuidar sin recibir aplauso. Padre, en medio de tanto ruido, dame un oído sensible a tu voz. No quiero confundir la agitación con dirección, ni el fervor con fruto. Enséñame a distinguir tu calma del activismo estéril, tu susurro de la propia ambición. Cuando me sople el orgullo disfrazado de celo, haz que el espíritu me haga caer en cuenta y me devuelva al centro. Amar a mi prójimo como tú me amas. Dame, Señor, sabiduría para las conversaciones difíciles que vendrán hoy. Cuando haya que reprender, que mi palabra sea corregida con bondad. Cuando haya que consolar, que mis manos tiemblen al dar alivio y no al sostener acusación. Que mi boca no sea trampolín de chismes ni de juicios apresurados, que hable verdad con gracia y alentamiento. Guíame en los silencios, que no los use para evitar el conflicto, sino para escuchar mejor y no empeorar heridas. Padre, bendice a quienes están en viaje de migración, con mapas rotos y equipaje de nostalgia. Acompáñalos en la frontera de lo desconocido, protégeles de abuso y dales quienes les extiendan hospitalidad. Haz que nuestras comunidades sean casas abiertas y no fortalezas cerradas. Que aprendamos a reconocer en el extranjero a un hermano que también es creación tuya. Señor, enséñame a sembrar paciencia. No quiero ceder a la prisa que demanda milagros inmediatos. Quiero aprender a esperar en fidelidad. Si tu obra se hace en tiempos lentos, que no desesperemos. Si urges a actuar, que no nos paralice la duda. Que mi corazón esté dispuesto a la obra larga, a la poda que duele, a la espera que madura fruto. Padre de ternura, renueva mi fe donde se debilitó. Levanta allí donde he caído en desánimo. Que mi esperanza sea más que deseo, que sea convicción de que tú haces nuevas todas las cosas. Muéstrame testimonios de tu fidelidad en pequeñas señales. Una puerta que se abre, una reconciliación inesperada, una ayuda providencial en el momento justo. Que en esas huellas aprenda a confiar más en tu fidelidad que en mi propio plan. Te pido, Señor, por las manos que estarán hoy frente a mí. Dame palabra para quien la busca, silencio para quien necesita consuelo, presencia para quien teme estar solo. Hazme instrumento de tu paz en cada encuentro. Que cuando me miren no vean a un juzgador, sino a alguien que busca sanar. Protégeme del cansancio que endurece el alma y del resentimiento que empaña la caridad. Padre, alimenta en mí el gozo sencillo. No se trata de una alegría superficial, sino de una raíz profunda que sostiene aún en la adversidad. Que mi risa no sea escape de la realidad, sino testimonio de tu obra en el interior. Haz que el celebrar sea terreno de gratitud, y que mi gratitud no dependa de la abundancia, sino de tu presencia fiel. Antes de continuar con las tareas del día, te pido fortaleza para sostener la esperanza en quienes flaquean. Que mis manos no se cansen de sembrar reconciliación ni de recoger lágrimas. Cuando yo me sienta pequeño para la misión que pones delante, recuérdame que no trabajo solo. Tu espíritu me acompaña y tus ángeles velan lo visible e invisible. Señor, cubre con tu paz nuestras conversaciones públicas y privadas. Guarda los corazones de envidia, de celos y de orgullo que siembran discordia. Que la unidad no sea indiferencia a la verdad, sino el resultado de tratar la verdad con amor.
Enséñanos a sostener diferencias con respeto, a buscar el bien común más que la propia razón. Finalmente, por ahora, te pido por mi propio empeño, que no me sirva con intenciones nobles si no las acompañe de acciones concretas, que mi oración no sea adorno sin obra. Abre mis manos para dar, mis pies para ir, mi boca para edificar y mi corazón para perdonar. No permitas que la comodidad noble me convierta en cómplice del mal por omisión. Tómame, Señor, y haz de mi vida un continuo sí a tus pasos. Que mi primer paso sea humilde, mi segundo persistente, y mi último un testimonio de que tu reino avanza aun cuando no veo la cosecha. Guíame hoy, adelante de mí y detrás de mí, para que donde yo pase quede rastro de tu ternura. En este silencio que guardo ahora, escucho tu aliento que me llama a confiar. Respira sobre mí, Espíritu Santo, renueva mis fuerzas como las del águila. Haz que cada acto mío sea ofrenda y no espectáculo, servicio y no búsqueda de réditos. Te lo pido siempre con la confianza de quien sabe que no pide en vano. Te ofrezco mis manos y mis dudas, mis certezas y mis temores. Haz que nada quede inservible, que todo sea transformado por tu gracia para el bien. Sigo aquí, Señor, dispuesto a recibir el primer paso que me indiques. Dame ojos para verlo y valor para hacerlo. Amén. Me quedé un instante en silencio, con las manos aún recogidas sobre el regazo. El eco de aquel amén quedó como un latido suave en el pecho. Abrí los ojos y el cuarto me recibió con la misma luz tibia de la mañana. La lamparita en la mesa, la ventana entreabierta por donde entraba un aroma a pan recién hecho de la panadería vecina. Todo parecía pequeño y sagrado a la vez, como si el día fuera un cuenco donde poner lo que había pedido al Señor. Me vestí despacio, sin prisa ni pretensión. Había en mí una compostura nueva, una disposición a ser usado, no a exhibirme, como pedí en la oración. Antes de salir, tomé la libreta donde anoto nombres y rostros, la lista de quienes esperan una llamada, una visita, una oración más personal. La escribí con letra temblorosa. Rosa, vientre de 8 meses. Jamal, cabeza baja, busca trabajo. Marta, reconciliación pendiente con su hermana. Cerré la libreta y la guardé en el bolsillo. La calle olía a humedad y a mercados despertando. Caminé con paso consciente, atento a los pequeños detalles. Una bicicleta mal aparcada, un niño que corría y dejó caer un globo, el murmullo constante de voces que tejían la ciudad como un coro discontinuo. Crucé hacia la plaza donde solía reunirse gente que necesitaba compañía y a veces compañía con pan caliente. Vi a la señora que vende café, saludé a los vecinos con un gesto sin palabras. Su respuesta fue una sonrisa que llevaba años acumulada. Encontré a Yamal sentado en el banco, las manos juntas como quien piensa en mapas no trazados. Al verme, sus ojos se iluminaron con esa mezcla de alivio y desconfianza que llevan quienes han aprendido a confiar con cautela. Le ofrecí la mano y nos sentamos. No hice preguntas apresuradas, apliqué lo que había pedido, palabra para quien la busca, silencio para quien necesita consuelo. No sé si esto sirve de algo, dijo al cabo de un minuto. Rezo, trabajo un poco, hay días que no alcanza. Le escuché, conté con la paciencia que he pedido aprender. Escuchar sin interrumpir, aceptar la historia sin buscar remediarla en 5 frases fáciles. Cuando terminó, le ofrecí algo práctico, una recomendación, una dirección de alguien que podría ayudarle con empleo temporal, y sobre todo, la promesa de volver.
Le expliqué que no prometía milagros inmediatos, que sí podía comprometerme a estar presente en los tiempos largos. Mientras hablábamos, una mujer con 3 niños se detuvo en la distancia, mirando hacia nosotros. Su semblante era de quien viene lejos. En su mano llevaba una bolsa con pocas cosas y sobre ella la sombra de la nostalgia que nombré en mi oración. Me levanté y la invité a acercarse. Su voz quebrada preguntó si había lugar para sentarse, si alguien podría darle orientación. No hizo falta que dijera de dónde venía. Lo llevaba en el acento, en el modo de apoyar los pies en la tierra nueva. «Busco un lugar donde mi hija pueda dormir», murmuró. «No hemos encontrado aún quien nos acoja. La ciudad puede ser dura, lo sé, pero también puede ser casa si nos decidimos a abrirnos». Recordé las palabras. Que nuestras comunidades sean casas abiertas y no fortalezas cerradas. Miré a los niños. Uno dormía recostado sobre el hombro de la madre. Otro jugaba con una piedra que había encontrado, como si quisiera domesticar la espera. Les invité a tomar un café y les ofrecí una manta que llevaba en el coche por si acaso. Al ver esa manta, la mujer sonrió de verdad por primera vez. Era una sonrisa que agradecía no tanto el objeto como la dignidad del gesto. Entramos al centro comunitario que sirve de punto de encuentro. No era un gran edificio, sino una sala donde mesas y sillas conformaban lo esencial. Allí, algunos voluntarios acomodaban paquetes de comida. Otros, al fondo, hablaban en voz baja sobre proyectos de alfabetización y cursos de capacitación. Respiré hondo. Había trabajo por delante y, sobre todo, manos dispuestas. Recordé, otra vez, la oración sobre no ser cómplice del mal por omisión. Ese pensamiento me impulsó a moverse. Me pidieron que dirigiera una breve orientación a la mujer y a su familia. Documentación necesaria, recursos de salud, opciones para vivienda temporal. Hablé claro, con cariño y realismo. No prometí puertas que sé que algunas veces no se abren. Ofrecí pasos concretos y acompañamiento. Ella escuchó atentamente, tomando nota mental de cada palabra como si fueran escalones a una casa por reconstruir. A media mañana, mientras una joven voluntaria servía sopa, llegó una llamada telefónica a la mesa de coordinación. El timbre sonó urgente. El encargado alzó la vista y me miró. Nos dirigimos juntos al pasillo. La noticia fue breve y precisa. Había un grupo de nuevas llegadas en la estación, con niños pequeños y sin referencia alguna. Necesitaban, ahora, cobijo y logística para las primeras horas. La pregunta que vino a continuación no era retórica. ¿Podríamos abrir un espacio más, aunque fuera provisional? Pensé en la oración por las manos que estarían frente a mí. Dame palabra para quien la busca, silencio para quien necesita consuelo. Pensé también en la paciencia que pedí sembrar, en la obra larga que a veces exige improvisación fiel. Asentí sin dudar. Organizamos rápido, almohadas, frazadas, ropas limpias. La comunidad se movió con esa mezcla de cansancio y alegría que produce servir. A veces la tarea es pesada, otras permite reconocer con claridad que cada gesto cuenta. Allí, entre cajas abiertas y manos que etiquetaban ropa por tamaños, comprendí que mi oración no era solo un conjunto de peticiones formuladas en la soledad, sino un mapa devolviéndose en acción. Manos abiertas, puertas no cerradas, presencia tangible. Regresé a la sala principal y me encontré con la mujer que había llegado antes. Sus ojos ahora mostraban menos desesperanza. Le dije lo que podríamos hacer para las próximas 48 horas y le animé a que no cargue sola la responsabilidad. Le tomé de la mano y sentí la fuerza casi muda que ofrece quien ha recorrido camino difícil, una mezcla de humillación y esperanza que exige reconocimiento humano. Al salir a la calle, el sol golpeaba con más vigor. Vi a un joven a los pies de la escalera del centro ensayando una frase en voz baja, buscando empleo.
Me acerqué y le ofrecí una hoja con contactos. Hablamos del valor de persistir, hablamos también de rezar, no como escape, sino como disciplina que ofrece ánimo en los días largos. Le invité a venir el jueves a una sesión de orientación laboral. Mientras caminaba de regreso a mi casa, repasé mentalmente la mañana. Rostros, nombres, promesas dadas. No todo estaba resuelto. Había situaciones que requerirían meses de acompañamiento, reconciliaciones que tomarían tiempo, dolores cuyo alivio no tendría recetas rápidas. Pero en cada encuentro hubo una semilla plantada, una palabra dicha con verdad y gracia, una mano tendida que no buscó reconocimiento, una manta que devolvió una sensación de cobijo. Pequeñas señales, pensé, que son las que Dios usa para tejer fidelidad. Al abrir la puerta de casa, me detuve un momento en el umbral. Recordé la petición final de mi oración: «Tómame, Señor, y haz de mi vida un continuo sí a tus pasos». Acepté de nuevo, en silencio, que mis próximos movimientos fueran fieles a ese sí. Entonces respiré hondo, llamé a la mesa y me puse a escribir las notas del día para los voluntarios. Había mucho por organizar: turnos, rutas para repartir comida, contacto con la red de salud. En la libreta, junto a los nombres ya anotados, escribí otro: visitar a Rosa, chequear salud y acompañamiento. Cerré la libreta y justo cuando me disponía a salir de nuevo, alguien tocó la puerta con delicadeza. Era una tocata suave, como la de quien no quiere alarmar. Abrí y me encontré frente a frente con una figura recubierta por una chaqueta ligera, su rostro parcialmente oculto por la sombra del gorro. La persona inclinó la cabeza y con voz baja preguntó: «Perdón, ¿es aquí donde puedo encontrar ayuda para mi hermana? Está enferma y no sabe a quién acudir». En un segundo se desplegó ante mí la realidad de otras historias que aún no había visto esa mañana. Mi corazón se sostuvo en la certeza de que no estaba solo para responder. Tomé aire y dije con calma: «Entra, por favor, cuéntame». La puerta se cerró detrás de nosotros y el día siguió su curso, repleto de palabras que necesitaban oídos y de acciones que pedían manos prestas. La figura en la puerta se acomodó en la silla del pequeño recibidor mientras yo le ofrecía una taza de té. Había en su voz una mezcla de cansancio y urgencia que no admitía vueltas. Se presentó como Mateo, su hermana se llamaba Rosa. Al oír ese nombre sentí un golpe de reconocimiento. Era la misma Rosa apuntada en mi libreta, la que había querido visitar en cuanto tuviera un respiro. No pudo ser coincidencia. «Vive en la calle del Mercado Viejo», dijo Mateo. «Anoche empeoró. Tiene fiebre, le cuesta respirar y no tiene a nadie que la acompañe. No tiene documentos y tiene miedo de ir sola al hospital». Me contó rápido, con frases cortas. Llegaron hacía meses, huyendo de violencia en su pueblo. Rosa tuvo una caída al dormir en la plaza y desde entonces va quedando cada vez más frágil. Explicaciones que se encadenaban en torno a la palabra miedo. Mientras hablaba, pensé en la diferencia entre el miedo que paraliza y el miedo que obliga a callar. Hice memoria de la promesa que había tomado al abrir aquel centro: no dejar que el miedo decida por los otros. Llamé a la coordinadora, expliqué la situación y pedí al responsable de salud que averiguara si alguno de los voluntarios podía hacer una visita médica domiciliaria. En 30 minutos, Marta, enfermera de la comunidad, apareció con un maletín y 2 voluntarios más. La casa de Rosa quedaba a poca distancia, una vivienda baja cuyos marcos de madera crujían al viento, con una manta tendida en la ventana para cubrir la entrada de luz. El olor era a sopa antigua y a pañales, a casa abierta a la intemperie. Entramos con cuidado. Rosa estaba tendida en un colchón sobre el suelo, su respiración corta, los ojos febriles y una manta hasta la barbilla. Había un silencio denso, como si la casa guardase lo último de la dignidad de esa mujer.
Marta se inclinó, tocó la frente y midió la temperatura. Mientras tomaba notas, hablé con Rosa sin prisa, con palabras simples, diciendo quiénes éramos y ofreciendo compañía. «No quiero problemas», murmuró. «No tenemos papeles. Si voy al hospital, me pueden llevar a esa oficina que separa a la gente». La cuestión era el viejo conflicto entre la atención médica y la desconfianza a las instituciones. Tener documentos no solo facilita trámites, muchas veces abre la posibilidad de seguir cuidados. Pero la urgencia no esperaba por trámites. Las manos de Marta se movieron con serena determinación. Escuchó los pulmones, tomó la saturación de oxígeno. La lectura dejó claro que necesitaba evaluación más completa, quizá una radiografía. Le ofrecimos una alternativa: acompañarla al hospital público más cercano, hablar con el servicio social y explicar la situación. Siendo sinceros, también ofrecimos la otra posibilidad: un tratamiento en casa durante la noche, con antibióticos y control estricto si, y solo si, la condición lo permitiera. Rosa miró a Mateo. Él apretó su mano como pidiendo permiso para decidir. «Si nos ayudan a ir», dijo al fin Rosa, «iré, pero no quiero que me separen de mi hermano». Prometí quedarme con ella hasta que la situación fuera clara. Era una promesa que me comprometía más que la visita anotada en una libreta. Llamé al chofer del centro. Necesitábamos un vehículo para llevarla sin que tuviera que subir sola al transporte público. Mientras esperábamos, Marta preparó un primer bolo de suero y un antipirético para bajar la fiebre. Le di a Rosa una manta extra y algunos alimentos blandos que habíamos traído. En el trayecto hacia el hospital, el barrio quedó atrás y con él un paisaje de fachadas altas y anuncios gastados. Rosa habló por primera vez de su pueblo, de la noche en que tuvieron que salir, de la promesa rota de volver algún día cuando las cosas se arreglaran. Habló del hermano que la cuidaba y de la vergüenza de pedir. Escucharla fue adherirme a su historia, permitir que no fuese solo un caso clínico, sino una vida. En urgencias la espera fue larga. Mateo se quedó fuera con los voluntarios y yo lo acompañé al interior hasta que una trabajadora social nos llamó. Hablé con ella en voz baja, describí la condición de Rosa, su estatus, el miedo que tenía la institución. La mujer que nos atendió no fue indiferente. Conocía la red de apoyo y sin promesas grandilocuentes ofreció lo posible. «Podemos ingresarla para evaluar y ver si necesita tratamiento», dijo. «La falta de documentos no debe ser obstáculo para atención urgente». Me bastaron esas palabras para sentir cómo se abría un hilo de esperanza. Rosa fue ingresada en observación. Los médicos pidieron radiografías y análisis de sangre. Marta se quedó hablando con el equipo y pidió prioridad por la baja saturación. A lo largo de la tarde, entre papeles, interconsultas y largas esperas, surgieron pequeños gestos que sostienen mucho más que la medicina. Un café caliente traído por un voluntario, un tacto en la espalda que decía «estamos aquí», la insistencia de Mateo por no dejar sola a su hermana. Cuando al fin el resultado mostró una neumonía que requería antibióticos y descanso, respiramos aliviados. No era una sentencia fatal, pero sí pedía cuidados y seguimiento. Decidimos que Rosa quedaría en observación esa noche y que al día siguiente coordinaríamos una visita social para evaluar su situación habitacional y posible ayuda económica. Antes de salir, Marta me informó de los medicamentos que le habían recetado y anoté todo en mi libreta. La lista de necesidades se ampliaba: antibióticos, control de azúcar si fuera necesario, apoyo para Mateo y búsqueda de documentación mínima que facilitase trámites. Todo eso significaba tiempo, dinero y sobre todo constancia. Di las gracias a Marta con la fatiga dibujada en la voz. Ella sonrió con cansancio y dijo algo que fue casi una definición de nuestro día: hacer presente lo posible. De regreso al centro, la actividad seguía. Habíamos dejado camas improvisadas para las nuevas llegadas en la estación y ahora era necesario reorganizar turnos para garantizar acompañamiento nocturno al hospital.
Hablé con algunos voluntarios. Laura podría ocuparse de la logística de ropa y alimentos para Rosa y Mateo. Andrés podía ofrecerse para la noche, pues trabajaba de tarde y podía rotar. Otros tomarían los turnos de la estación. Esa conversación fue una red que se tejía en tiempo real, hecha de voluntades pequeñas que juntas sostenían una respuesta mayor. Al cerrar la jornada recogí mi libreta. Junto a los nombres viejos añadí nuevas anotaciones y marcas. El renglón «Visitar a Rosa, chequear salud y acompañamiento» cambió de estado. Ya no era solo una intención, sino una tarea en marcha. Sin embargo, sabía que marcar una casilla no significaba cerrar el asunto. Las enfermedades curadas revelan otras necesidades: vivienda estable, atención psicológica, integración laboral, documentos. Todo eso se presentaba ante mí como una escalera larga. Esa noche, antes de acostarme, me detuve en el umbral de mi cuarto. La ciudad afuera respiraba distinta. Luces que se apagaban, una sirena lejana, el frío que se colaba por las rendijas. Saqué la libreta y anoté, con letra temblorosa pero firme: mañana, seguimiento hospitalario, tramitar atención social, buscar posibles camas en refugio, consultar red de empleo para Mateo. Luego cerré los ojos y recité en silencio la misma petición que había escrito al abrir el día. Tómame, Señor, y haz de mi vida un continuo sí a tus pasos. No por ritual, sino para confirmar la disposición. Al rato, el teléfono sonó. Era una llamada de la estación. Necesitaban más mantas y alguien que pudiera atender a una madre con un niño pequeño que había llegado con fiebre. Tomé aire otra vez. Las labores no terminan. A lo lejos resonaban otros rostros que pedirían presencia. Guardé la libreta y me levanté. En la cocina encendí una pequeña lámpara, preparé una bolsa con mantas y medicinas básicas y anoté mentalmente la ruta de la madrugada. No había un descanso verdadero entre una historia y la siguiente. Había, sí, una coherencia. Cada respuesta era una hebra más en la misma trama. Mientras cerraba la puerta, pensé en Rosa durmiendo en una camilla bajo la luz impersonal de una sala de urgencias, en Mateo sosteniendo su mano a través del miedo, en Marta cansada pero atenta. Pensé en las oraciones que había hecho y en las que todavía haría, no como sustituto de la acción, sino como compañero de la acción. La fe, comprendí otra vez, no exime del cansancio, lo acompaña. Tomé la mochila y salí a la noche, sabiendo que a cada paso seguiría encontrando llamados que pedirían de mí sí. La estación olía a humedad y a gente que intenta dormir sentada. Al acercarme, vi a la mujer con un niño envuelto en una manta fina, los ojos del chico vidriosos por la fiebre, y la madre con las manos apretadas como dos pinzas que intentaban contener el miedo. Le ofrecí la bolsa que había preparado: mantas, una botella de agua caliente envuelta en tela, un termómetro y un sobre con paracetamol dosificado según el peso. Ella me miró con gratitud y desconfianza a la vez, como quien no sabe si creer que alguien puede sostener lo suficiente. Marta ya había avisado al puesto de salud móvil que pasaría un equipo en la madrugada, pero la espera era larga. Me arrodillé junto al niño, le mojé la frente con un paño tibio y hablé en voz baja con la madre, primero para calmarla y luego para explicarle con calma el plan: vigilar la fiebre, dar líquidos y, si no mejoraba, llevar al centro de salud. Ella asintió y por un instante su mandíbula se relajó. Se llamó Elena, me dijo que había llegado esa tarde con su pareja, que él había salido a conseguir algo de comida y no había vuelto. Sonó a explicación mínima que contenía mucho más. Mientras tanto, Andrés llegó con su mochila pesada y su linterna. Trajo el ánimo simple de quien sabe qué significa quedarse despierto para otros. Se sentó en un banco y tomó el turno que habíamos planificado: pasar al hospital en 2 horas para relevar a Mateo y acompañar a Rosa.
Le pedí que, si podía, hablara con el servicio social del hospital sobre la posibilidad de una cama temporal para ambos hasta que gestionáramos una solución más estable. Andrés aceptó sin dramatizar. Eso es lo nuestra, aceptar y hacer. La madrugada se fue llenando de gestos pequeños. Un voluntario cocinó chocolatada y la repartió, otro trajo galletas, una joven tejió rápidamente una bufanda para el niño. Alguien consiguió una tarjeta SIM con minutos para que Elena pudiera intentar localizar a su pareja. Cada acción era un parche sobre una tela demasiado rasgada para remendar de una sola vez, pero cada parche permitía aguantar hasta el siguiente arreglo. Cuando el equipo de salud móvil llegó, tomaron al niño para reevaluar la fiebre y, después de escuchar la historia, lo admitieron en observación por unas horas. Rosa en el hospital recibió su dosis de antibiótico y quedó estable. Hablé por teléfono con Laura, organizamos ropa limpia para ambos y le pedí que al día siguiente intentara conseguir algún cupo en un refugio. También marqué en la libreta los números de algunas ONGs que podrían ayudar con documentación y cursos de reinserción laboral para Mateo. Al salir del hospital, el amanecer ya empujaba sombras pálidas por las calles. Estaba cansado hasta los huesos, pero algo se mantenía intacto, la sensación de que la red que tejíamos era real. No era heroísmo, era constancia. Me acordé de la frase de Marta y la repetí despacio como si fuera un lema: hacer presente lo posible. Me sirvió como abrigo contra la fatiga. De regreso al centro, me detuve unos minutos frente al pizarrón donde anotamos turnos y necesidades. Repasé mentalmente las próximas llamadas, los trámites pendientes, la visita social acordada para la tarde. Antes de sentarme, saqué la libreta y escribí una línea corta que no quería olvidar: no dejar solos a los que esperan ayuda. Apagué la luz del pasillo y, por unos instantes, me permití simplemente escuchar el murmullo de la ciudad que vuelve a su ritmo, respiraciones que se acomodan, pasos que se disuelven en la distancia. Entonces tomé la taza de café frío, la calenté en la cocina y pensé en la lista que mañana exigiría nuevos síes. Caminé hacia la sala donde los voluntarios descansaban en turnos y sentí que, pese al cansancio, el día siguiente ya estaba llamando.